Siempre ha sido mi sueño estudiar y anunciar y predicar sobre el libro de Judas. Es el libro, uno de los libros más pequeños en el Nuevo Testamento, que solamente tiene 25 versículos. Se encuentra antes del libro de Apocalipsis, en preparación para el libro de Revelación, y tiene un tema difícil, un tema quizás que no es muy común. El tema de Judas es acerca de la apostasía, que quiere decir una fe falsa, una fe pretendida, una fe fingida. Judas nos ayuda a poder prepararnos para los tiempos difíciles. Y no es una casualidad que Dios escoge a Judas, que es medio hermano de Jesucristo, y nos dice en la introducción que vamos a ver ahorita, aparte de ser siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Jacobo era uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Se cree que él era el que estaba al frente de la obra en Jerusalén. Se menciona en el libro de los Hechos, y Pablo lo menciona también en Gálatas, uno de los hermanos del Señor Jesús. Muchos tienen problemas aceptando de que Jesús tuvo hermanos, pero Judas fue uno de los 4 medios hermanos que tuvo Jesús, y hasta tuvo hermanas, según Mateo 13, verso 55, y Marcos 6:3 nos menciona los nombres de los hermanos de Jesús, que eran hijos de María y José. Con eso quisiera traer y comenzar a traer mensajes sobre el libro de Judas. Y hoy solamente vamos a ver los primeros 2 versículos, pero para leer en contexto lo que nos toca en esta mañana, vamos a ver Judas del 1 al 4. Y así dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con estos versículos de introducción veremos y vemos cómo Judas primeramente se identifica. La primera palabra que está en esta carta, como en la mayor parte de los escritos de aquellos tiempos, se introducía quién escribía la carta o la correspondencia. Aquí vemos que es Judas, y no es un accidente que Dios haya escogido a Judas, siendo de que ese nombre era muy común en aquellos tiempos, aquellos días, y que fue el traidor. Judas Iscariote fue el que hizo mercaderío, y si ha habido un gran apóstata o un gran fingidor de la fe, fue Judas. Engañó a todos los discípulos, claro, menos al Señor Jesús. Pero con ello se nos agrava que pocos padres quieren llamar a sus hijos Judas. Es uno de los nombres que, si acaso se le nombra Judas, es a un perro o a un animal, pero no a uno de los hijos nuestros, porque es un nombre conocido en traición y maldad. Y Judas se identifica pudiendo haber sido un apóstol del Señor Jesús, y que probablemente sí lo fue,
o podía identificarse también como hermano de Jesucristo, que sí lo era, medio hermano, pero él prefiere usar la característica de siervo. Esclavo es la palabra, siervo allí, esclavo de Jesucristo. Y también dice, y hermano de Jacobo. Con eso vemos el autor de este libro, Judas, siervo, esclavo de Jesús. Qué buena característica para todo discípulo y seguidor de Jesús, de ser un esclavo y siervo, servidor de Jesús. Diáconos, ministros, pastores, obispos, son características de un siervo. Los títulos esos, cada uno si lo quiebra, quiere decir uno que sirve a los demás. Pero a veces esos títulos hace que una persona sea identificada más allá de lo que es, pero realmente la razón que viene a traer importancia al creyente es cuando sirve a los hermanos, sirve a la iglesia, sirve a la obra de Dios. Y luego también ahí vemos de que menciona al hermano de Jacobo, porque Jacobo era muy reconocido y con ello podía cualquiera identificar qué Judas estaba escribiendo, si era el hermano de Jacobo. Este Jacobo es el que escribió también el libro de Santiago, es el mismo, Santiago, Jacobo es el mismo nombre. Él también es uno de los 4 hermanos mencionados en Mateo, capítulo, déjeme ver aquí, 13, 55 y Marcos 6, 3. En esas 2 referencias usted va a encontrar, se encuentra primero el nombre de Jacobo, que es el hermano quizás mayor, y el menor es Judas, y aún hasta nos menciona que tuvo hermanas el Señor Jesús. Pero no vamos a hacer un debate acerca de esas clases de cosas, sino simplemente estamos reconociendo aquí que pudiendo haber escogido otro título, prefiere mejor identificarse como hermano de Jacobo. Eso nos trae a la audiencia. Se cree que Judas escribe más o menos entre el año 67 a 68, porque en el año 70 fue cuando Jerusalén fue derribada y destruida por los romanos, fue quemada, como la profecía del Señor Jesús había alertado a los judíos que eso iba a pasar, y aún a sus discípulos más bien. Y antes de que él escribiera esta carta, había escrito Pedro ya sus cartas, y la segunda carta de Pedro, tiene muchas palabras familiares en el segundo capítulo, similares a las de Judas, pero Pedro habla de que iba a llegar, iba a entrar, iba a infiltrarse falsa doctrina y falsas profecías y falsos seguidores entre la obra de Dios, y aún Pablo ya lo había también dicho. Para este entonces, cuando escribe Judas, ya Pablo ya había muerto, muy probable Pedro también, pero Judas escribe los hechos que él escribe en esta carta como que está ya, entró ya, estamos viviendo ya en medio, dice Judas, de esos tiempos que Pedro nos había avisado. Con eso vemos de que hay varias descripciones de la audiencia a quien se dirige Judas. Primeramente comienza diciendo a los llamados. Luego, segundo, a los santificados en Dios Padre. Tercero, guardados en Jesucristo. Y luego bendecidos en el versículo 2, misericordia, paz y amor. Son bendiciones. El saludo dice, os sean multiplicados. Veremos un poquito ahorita en un momento más de ese versículo. Comenzando. El creyente es llamado por el Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo, según nos dice Jesucristo en el libro del Evangelio San Juan 16, que iba a llegar y a venir el Espíritu Santo para darnos redargüimiento, para darnos convicción,
acerca del pecado, de justicia, y a través de la obra del Espíritu Santo es como somos llamados. Él es el que toca la vida de la persona que oye el Evangelio, oye el mensaje de Dios, oye la palabra de Dios y responde al llamado que el Espíritu Santo pone en el corazón. Dios, el Espíritu Santo primeramente está involucrado en la obra de que el cristiano responda a poder tener fe en Dios. Segundo, aparte del Espíritu Santo está el Padre. Aquí dice santificados en Dios Padre. Hay un poquito de dilema si es amados en Dios el Padre o santificados. La palabra está muy cerca en lo original. Puede ser apartado, que quiere decir santificado, o amado, agapao, o sea, una palabra divina que Dios tiene de amor para el hombre, una palabra que podemos identificar que Dios tiene. Agapao es la palabra máxima en cuanto al amor. Vemos de que Dios es el que nos aparta, nos ama de tal manera que dio lo máximo a su Hijo. Tanto, dice la Biblia, amó al mundo, al hombre. Quiere decir allí, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, a toda persona, que dio a su Hijo. Dios, cuando la persona responde y viene a Él, nos ama de tal grado que ahora estamos envueltos bajo la cobija de su amor. Ahora estamos apartados hacia Él y con Él. Vemos que está no nomás el Espíritu Santo envuelto, y luego el Padre, pero luego tercero dice aquí, guardados en Jesucristo, guardados en el Señor Jesús. Jesús es el que nos protege. Él es el que nos está cubriendo. Él es el que nos tiene protegidos de que nada nos pase hasta el fin. Venga lo que venga, pase lo que pase, estamos siendo protegidos por el Señor Jesucristo. Así igual la palabra guardados es un lugar seguro. Es un lugar donde se pone cosas de valor como en un banco. Se pone allí el dinero, las alhajas, las cosas preciosas en una caja o en un lugar seguro, protegido, para que así nadie nos lo quite, y entonces de igual manera el banco viene a ser ese protector. Pero ahora estamos viendo del creyente que es guardado, protegido por el Señor Jesús. Ahora, Judas prepara a su audiencia y nos está diciendo hacia ellos, porque el tema que va a traer es severo. Es un tema difícil. Es una área de enseñanza profunda en cuanto a cómo se iba a infiltrar en la iglesia, en la obra de Dios, el enemigo. Cómo a través de falsos cristianos, falsos creyentes, gente que parecía, y podríamos titular el mensaje y el tema del libro de Judas, los enmascarados, que se ponen una máscara para insinuar una cosa, pero debajo de la máscara tienen otras ideas, otras cosas detrás que tienen escondidas, que de veras son las acciones que quieren tomar. Pero luego también se dirige Judas en este saludo con tres palabras importantes. La primera de las tres dice allí misericordia. Misericordia. Luego dice la segunda paz y amor. Sean multiplicadas. Misericordia es algo que no tenemos quizás manera de poder decir más que recibir auxilio, ayuda cuando estamos necesitados. Cuando no hay manera de que alguien nos pueda ayudar y viene alguien o algo y nos salva, eso es misericordia.
Eso es lo que Dios ha hecho. Nosotros no teníamos remedio. El hombre estaba perdido e ido en su manera de vivir, pero en la misericordia de Dios ha venido y nos ha alcanzado. Cuando nosotros respondemos al llamado y que nosotros llegamos a conocer el amor de Dios y que entonces Jesucristo viene y entra y nos guarda y nos protege, ha llegado la misericordia de Dios. Aún Dios demuestra su misericordia para todo hombre y sigue dando y dando. Día tras día sus misericordias son nuevas, como dice Lamentaciones 3. La primera cosa que resulta que necesita multiplicarse en la vida del creyente es la misericordia que viene de Dios. Segundo, lo que también se necesita multiplicar es la paz. Si hay algo que necesitamos en nuestra vida es paz. Primero, paz con Dios para poder tener paz con los demás. La paz viene porque Dios nos da su misericordia. No hay manera de tener paz sin primero tener la misericordia de Dios. Hay un orden aquí. Para tener paz necesitamos la misericordia de Dios. Paz es una serenidad, una calma, que eso es lo que andamos buscando. Y no hay manera de tenerla afuera de Dios. El hombre quiere tener paz, desea tener calma, desea tener todo en orden, pero no hay manera afuera de la misericordia y la ayuda de Dios. Primero llega la misericordia de Dios hacia nosotros y entonces podemos tener la paz que viene y es de Dios. Y tercero, no podemos tener amor sin primero tener la misericordia de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento, resulta en que la multiplicación llegue al amor que tenemos en nuestro corazón. Amor es hacia Dios primero y hacia los demás. Ojalá que usted pueda seguir pidiéndole a Dios esta oración que está aquí en Judas. Que la misericordia de Dios se multiplique en mi vida, que la paz de Dios se multiplique en mi vida y que el amor de Dios se multiplique en mí. Alguien dijo que misericordia mira hacia arriba, la paz mira hacia adentro del corazón y el amor sale de nosotros hacia afuera y a través de ello podemos ver cómo Dios se manifiesta en el creyente. Judas entonces está hablando a esta audiencia cristiana que aún han conocido la paz de Dios, que han recibido la misericordia de Dios y tienen el amor de Dios. Entonces, con esto prepara Judas a los que van a oír el mensaje y por qué escribe. Por hoy solamente estuvimos viendo una introducción del autor, que es Judas, que fue el siervo y un siervo de Dios, un esclavo de Dios, hermano de Jacob, quien escribe a los llamados, a los que han sido apartados en el amor del Padre y guardados en Jesucristo, a los cuales dice aquí Judas, sea la misericordia y la paz y el amor en una manera multiplicada. Hacia ellos escribe Judas para poderlos preparar con el mensaje profundo acerca de los enmascarados. Continuaremos estas lecciones con el favor de Dios. Que nos ayude el Señor a poder conocer más y poder prepararnos para enfrentar los tiempos. Ayúdenos, Señor. Es mi oración para poder ver cómo usted ha obrado en nuestras vidas, que primero nos ha llamado, usted nos ha escogido, nos ha apartado y nos protege y nos guarda. Gracias porque usted desea que se multiplique, no se agregue, sino se multiplique, aún a nivel la misericordia de usted, su paz y su amor. Ayúdenos, Padre, para entender el tema de Judas. Hoy que solamente pudimos ver la introducción, ayúdenos y prepárenos para cuando lleguemos más adelante a continuar viendo el tema de la apostasía, el
aún la gente que se aparta, que ha oído, pero no entra a ser salvo. Gracias por su palabra que nos habla. Edifique su iglesia, bendiga a su pueblo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.